Yo venía con una idea clara, sobre todo basado en dónde estamos el día de hoy. Estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú. Yo recuerdo cuando, después de muchos años, el primer presidente que en el Perú, que no era militar y que fue lo más cercano al ingeniero, fue el arquitecto Belaunde, ¿no es cierto? Y se comenzó a hablar de una diferente forma de ver el Perú. Lo que ha venido ocurriendo posteriormente, que hemos tenido gobiernos plagados de abogados y finalmente hemos tenido gobiernos plagados de economistas. Tanto es así que el día de hoy el ministro de Transportes, Comunicaciones e Infraestructura es un economista, el ministro de Agricultura es un economista, el ministro de Vivienda es un economista, el ministro de Educación es un economista. Entonces, esta concepción economicista de la sociedad peruana, ¿no es cierto?, nos ha llevado a tener un concepto muy limitado de lo que es realmente la necesidad, lo que es realmente un análisis claro y preciso de lo que esperamos en el Perú, sobre todo en los 4 ejes que estamos hablando, que son los ejes fundamentales, ¿no es cierto? Agrupar energía y minería, desde mi punto de vista, no me gusta mucho. Agricultura, alimentación, transporte, infraestructura y producción. ¿Qué estamos diciendo en el fondo cuando planteamos estos 4 ejes de desarrollo en el país? Estos 4 ejes de desarrollo en el país tienen que ver en la realidad con cuál es el rol que cumple cada uno en la sociedad peruana. Si empezamos por el lado agrícola, que en el Perú tiene un significado importantísimo, a nivel mundial, en todo el mundo tiene. Nosotros tenemos 7 millones de ciudadanos peruanos, 7.200.000 el día de hoy, que viven en lo que llamamos el Perú rural, que no tiene nada que ver con los trabajadores agrícolas que viven en las ciudades y van a trabajar a la agroexportación. Estamos hablando del Perú rural propiamente dicho, que tiene una economía prácticamente de sobrevivencia. ¿Cómo logramos empatar esta economía de sobrevivencia? Porque al fin y al cabo son ciudadanos que nacieron en el campo, son ciudadanos que no tienen acceso a la luz, son ciudadanos que no tienen acceso al agua ni al desagüe, son ciudadanos que no tienen absolutamente ningún medio de transporte, no tienen ningún medio de energía, no tienen absolutamente nada. Entonces, los 4 ejes que estamos hablando el día de hoy creo que tienen una incidencia fundamental cuando hablamos de la economía de sobrevivencia en el Perú, puntualmente y principalmente en el campo agrícola, que creo que es lo más natural, ¿no? Nacemos, nos tocó nacer en una casa en el campo, en el medio del campo. Por haber nacido ahí, no tendrás derecho a tener luz. Por haber nacido ahí, tampoco tendrás derecho a tener agua corriente, y menos a tener una educación. De repente tienes suerte tú de llegar a una escuela caminando 2 horas, a una escuela unidocente donde estarás estudiando con niños de 2, 4, 5, 6 años. Y si te enfermas, o te curará la salud ancestral que conoce la señora o el señor más anciano de la comunidad donde vivas, o si por ahí existe una posta médica. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si nosotros tenemos visiones parcializadas de lo que significa la energía en el país, si tenemos visiones parcializadas de lo que significa la alimentación, el transporte, la infraestructura, los procesos productivos, y no los entrelazamos en lo que realmente nosotros debemos de buscar y tratar de construir, que es una sociedad de bienestar. Para poder tener una sociedad de bienestar, hay, por ejemplo, una sociedad que han decidido que lo más importante para esa sociedad es la felicidad. Si no me equivoco, es el Principado de Wuhan, ¿cierto? Donde las máximas y los 4 ejes, ellos solo tienen un eje: la felicidad del ciudadano. No estoy proponiendo algo similar para el Perú, porque eso sería realmente una utopía, que no creo que estemos todavía en condiciones de llegar a algo parecido. ¿Qué ocurre con la energía? ¿Qué debemos tener nosotros con la energía? Yo les quiero contar un caso, digamos que es
por un lado, emblemático. Nuestro gobierno diseñó un sistema para que de estos 7 millones o casi 8 millones de ciudadanos rurales que no tienen acceso a la luz, tengan acceso por lo menos a un foco, un enchufe y probablemente un enchufe adicional. ¿Qué se trató? Este es un programa de energías renovables a través de paneles fotovoltaicos. Se convocó y se licitó 500.000. Este fue un proyecto planteado por el presidente Ollanta en el año 2011. Viendo qué es lo que ocurre, yo el día de hoy podría venir a decirles continuaremos con el programa para que estos 7 millones de ciudadanos que no tienen acceso a la luz y al agua tengan por lo menos una luz. ¿Qué ocurre? Que no hay la conectividad para llegar a esos sitios. Entonces, se diseñó un sistema para resolver la energía rural. Llevo la energía a la casa de cada uno, a la casita de adobe, la casita de esteras, la casita de madera, si es en la selva, si es en la costa será de adobe, en la sierra también será de adobe. Es un proyecto maravilloso, porque 500.000 paneles son 1,5 millones de personas que se benefician con la energía, pero lamentablemente existen muchísimas trabas y lo que pudiera ser el día de hoy un motivo, digamos, de un planteamiento coherente dentro del plan de gobierno al cual yo represento, resulta siendo un ejemplo de las dificultades que tenemos cuando queremos enlazar el desarrollo en el país, justamente porque la falta de infraestructura no permite llegar a las zonas que tenemos que llegar con los equipos que se necesitan para poder instalar. Entonces, si nosotros tenemos este nivel de dificultades, inclusive cuando tenemos proyectos que son de avanzada, proyectos que se han traído y se han duplicado, modelos que han servido en el África, que han servido en Medio Oriente, y que en realidad Perú se estaba poniendo a la vanguardia a nivel mundial. O sea, el hecho en el Perú de pretender tener una energía, y ustedes lo van a saber mejor que yo porque ustedes son ingenieros, nosotros el concepto que hemos tenido de distribución de energía siempre ha sido a través de los sistemas conectados. O sea, si yo quiero llevar energía a un pueblo de 120 personas, tengo que correr el cable de luz de donde esté el punto más cercano hasta el cable de luz. Y al final te dicen, oye, pero eso no es rentable, porque tengo que correr cables de cobre y torres de alta tensión y todo para llevarle 120. Cuando se llegó al planteamiento de que esta era la solución, hemos tenido dificultades, pero lo que quiero resaltar es que sigue siendo una alternativa los sistemas no conectados de generación eléctrica. Cuando hablamos de los temas puntuales de transporte e infraestructura, creo que ahí tenemos un problema fundamental en el país. Yo recuerdo cuando en el Perú se optó la absurda decisión de eliminar el tranvía, que tiene que ver también con la absurda decisión que se tomó en algún momento de dejar el desarrollo ferroviario en el Perú. No olvidemos que el Perú fue líder en América Latina en desarrollo ferroviario. ¿Qué pasó? Según lo tengo entendido yo, que era muy rentable la importación de ómnibus, de microbuses, y era mejor dejarle las carreteras para los negocios privados y no desarrollar el negocio ferroviario. Nosotros ingresamos al gobierno con un plan de desarrollo ferroviario que incluía el tren de la costa de Tacna a Tumbes y líneas de penetración que unían las 3 regiones del país. Ese plan, lamentablemente, ha encontrado 1001 dificultades. Y yo aquí sí quiero ser absolutamente claro y transparente. Una de las razones por las cuales este tipo de propuestas y este tipo de planes, que son lo que el país necesita finalmente, o sea, lo que el país necesita finalmente es que tú puedas transportar, que tú puedas conectar, que tengas un desarrollo conectado a nivel nacional. Pero resulta que el negocio de los camiones de transporte tiene mucho peso y tiene mucho lobby. El camión o los transportes de personal en ómnibus también tienen muchísima lobby y el Perú sigue siendo lamentablemente manejado por lobbies que son los que deciden. Cuando hablamos en términos
del eje vinculado a la producción, la productividad y la competitividad en el país. ¿Qué cosa es lo que tenemos que desarrollar nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer un énfasis es en dar las facilidades para el desarrollo de las habilidades naturales de nuestros productores. Nosotros hemos estado desarrollando durante los últimos 20 años una política de apertura comercial que ha ido, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del plan de la gran transformación a la cual yo represento, se ha venido viendo disminuida. Se ha venido viendo disminuida, ¿por qué? Por un mal entendido concepto de competitividad. O sea, existen economías en el mundo donde los subsidios son parte directa del desarrollo económico. O sea, cuando uno analiza el desarrollo textil que ocurrió en Turquía, el desarrollo textil que ocurrió en Turquía ocurrió ¿por qué? Porque se estableció una política de Estado donde el Estado subsidiaba la construcción de las fábricas, el Estado otorgaba crédito cero para la adquisición de maquinarias y hubo un apoyo a través de la banca de fomento, y no solamente en el caso de la industria textil, sino en el campo de otro tipo de industrias manufactureras, desarrollo tecnológicos, etc. Nosotros hemos entendido, desde mi punto de vista, de una forma equivocada, que el Estado tiene que dar un paso al costado y dejar todo en manos del emprendedor, en manos del empresario, seas muy pequeño, mediano o muy grande. Pero tú te abren las puertas y te obligan a tener una competencia directa, por ejemplo, con lo que ocurre en China, donde tienen en China un sistema nacional de adquisición de materias primas, donde el Estado fija el precio de acuerdo a las necesidades de producción del Estado chino, no en base a las necesidades de la fábrica que exporta. O sea, si el gobierno chino, que es una economía centralista, determina de que ellos tienen que subsidiar la fabricación de teléfonos dándole un valor reducido al poliéster para la fabricación de los cascos y a los productos que entran dentro de los teléfonos, lo van a hacer, porque para ellos la generación de empleo de su economía y el desarrollo de su economía es prioritario. Frente a estas situaciones, nosotros tenemos que, desde el punto de vista que yo represento, ser mucho más agresivos, dejar de lado los mitos y dejar de lado estos conceptos que pretenden ponernos en condiciones desiguales frente a países que tienen una política económica y una política de desarrollo que va absolutamente en contra de lo nuestro. Yo quiero terminar tocando el tema y volviendo a tocar el tema de la agricultura, pero desde un punto de vista distinto. Yo creo que si nosotros no logramos desarrollar la seguridad alimentaria en el Perú, que es, según muchísimos de los economistas que han estudiado los países que han logrado un desarrollo, aquellos países que han salido de lo que se llamaba antes tercer mundo a ser un países en camino al desarrollo, o países emergentes, como nos quieren llamar el día de hoy, el tema de la seguridad alimentaria es un tema fundamental. Y aquí yo sí tengo una propuesta concreta que tiene que ver con dos aspectos. No estamos teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo con el cambio climático. No estamos evaluando realmente todos los avances científicos e innovadores que están desarrollando nuestras instituciones científicas, como son la Universidad Agraria, como son el INIA y como son algunos institutos de investigación de la Amazonía, por decir algunos. Nosotros tenemos la respuesta al estrés hídrico. Tenemos los productos ancestrales peruanos emblemáticamente representados por la quinoa, sin tocar la quivicha, el tarbi u otros productos cereales que componen el 70% de la alimentación en el Perú, que son productos que deberían estar desarrollados. Yo he tenido oportunidad de trabajar con un instituto de investigación que queda en Emiratos Árabes, donde ellos han avanzado en el desarrollo de un tipo de semilla de quinoa que puede ser sembrado en terrenos salinizados. Nosotros tenemos 300.000 hectáreas de terrenos salinizados que ya no son aptos para la agricultura normal y que se pueden convertir en cultivos perfectamente desarrollables de quinoa. Si nosotros ponemos una política de Estado, donde tú tienes que poner la mano como Estado, y tú desarrollas esas 300.000 hectáreas, podríamos estar generando empleo directo
a 1,5 millones de personas en el plazo de 3 años. Estaríamos revolucionando lo que es el campo peruano. Otro de las propuestas concretas que nosotros traemos y es la utilización del 1.000.000 de hectáreas. Nosotros tenemos 1.000.000 de hectáreas de andenes en los Andes que están en este momento en estado de abandono. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es otorgarles el derecho de propiedad registralmente a las comunidades campesinas. ¿Por qué es fundamental hacer esto? Porque existen en este momento recursos a nivel del propio país que requieren inversiones a largo plazo. La industria forestal son inversiones de 10, 15, 20 y 50 años y hasta 80 años. Si nosotros logramos incorporar, resolviendo el problema de la formalidad, resolviendo el problema del registro y resolviendo el problema de la garantía y las seguridades que requiere el inversionista privado, podemos dar un salto realmente cualitativo y cuantitativo a lo que es el desarrollo del país. Si nosotros incorporamos a estos 7 millones de campesinos en el Perú, que pueden ser capacitados y trabajar directamente en sus tierras en programas forestales, creo que en el lapso de 3 a 4 años estaríamos cambiando la imagen del Perú. Pero para esto se requieren hacer cambios radicales en lo que es la seguridad jurídica, lo que es el derecho a la tierra, lo que es la protección de la propiedad privada y darle la seguridad. Y esta forma de desarrollar asociaciones privado-privado con el respaldo del Estado, creo que es una de las posibilidades que tendríamos. Esto es todo lo que tendría yo que comentar por ahora, no sé cómo andamos de tiempo. Estamos bien, lo dejamos para la parte final después. Gracias. Gracias. La primera parte de su intervención me parece oportuna porque una autocrítica honesta del gobierno, cómo ha conformado, digamos, el Consejo de Ministros. Hay sectores técnicos que están a cargo de economistas, el sector de energía ahora está a cargo de una abogada que incluso ha cambiado a todos los técnicos, ingenieros y ha puesto abogados. Es un contrasentido, ¿no le parece? Una referencia que no se recuerda y debe recordarse, ¿por qué creció la China en forma espectacular? Porque prácticamente todos sus consejos y ministros eran ingenieros. Ahora, eso no es porque estamos en medio de ingenieros, sino es un hecho que es reconocido por todos. O sea, es que los sectores están dirigidos por aquellos que saben y conocen cómo se hacen las cosas y cómo se definen las políticas para elevar la eficiencia del sector. Eficiencia obviamente técnica y económica, por supuesto. Esto obviamente ya es un poco tarde que se corrija, pero queda como una referencia a no repetirlo para el siguiente gobierno, si es que ustedes tienen la oportunidad de llegar. Yendo ya a la parte del sector energía, ¿no? Usted mencionó, yo creo que con muy buena intención y mucha expectativa, este proyecto de los 500.000 paneles solares. Se estimó, y lo digo porque me invitaron a opinar ahí en la Comisión de Energía en el Parlamento sobre este tema. Se estimaba que era más o menos una inversión de 500 millones de dólares. No era poca cosa. El detalle del asunto es de que estaban los funcionarios del ministerio y el objetivo central es, como usted lo mencionó y todos también entendemos, la electrificación en la zona rural, que realmente los lugares aislados no pueden, conectar a la red principal, lo cual todos los técnicos lo conocemos. Y una forma, efectivamente, es recurrir a las fuentes no renovables de energía, como
la solar, eólica, biomasa y otras. Eso como concepto está muy bien, pero del punto de vista ingenieril, práctico y con el objetivo de resolver un problema. Les hice una pregunta elemental para los ingenieros, y eran electricistas además, funcionarios del ministerio. Le digo, ¿cómo definen ustedes el índice de electrificación que ustedes pretenden, digamos, mejorar a nivel nacional incorporando este tipo de tecnología? En este caso, ¿cómo, digamos, ustedes están entendiendo la electrificación? Bueno, nosotros lo entendemos que es luz y entretenimiento. Pero me explico en términos técnicos ya. ¿Eso qué implicaba? Que la capacidad de generación eléctrica de estos paneles no daba para más, daba para 2 o 3 foquitos y un televisor o una computadora que consume muy poco. Pero si uno de los parlamentarios preguntó muy oportunamente, y si yo quisiera poner, digamos, una licuadora o una congeladora pequeña, ¿funciona? No funciona. Entonces, el asunto es de que la electrificación, así como nosotros lo entendemos, para que se desarrollen las olas aisladas, es darle posibilidad, oportunidad de hacer una actividad productiva. Y para eso tiene que poner por lo menos un motorcito. Y este sistema no cumplía con ese requisito. En otras palabras, con mucha tristeza, le transmito que técnicamente este proyecto estaba mal planteado. O sea, no cumplía el objetivo loable del gobierno. Los asesores, yo no sé qué asesores habrán tenido, no realmente cumplía con los objetivos loables del gobierno. Yo pienso de que los que han tomado la decisión política, etcétera, y apuntaban correctamente, pero el medio y la solución técnica no resolvía el problema. Y sobre todo que eran 500 millones de dólares. Y con el adicional de que lo que conocemos de este tema, la tecnología fotovoltaica está cayendo sus precios en forma exponencial. O sea, uno no puede, como dice, amarrarse con una tecnología, con un contrato de 500 millones de dólares de acá, digamos, porque esto se iba, digamos, a desarrollar creo en 5 años, 5 o más años. De acá a 5 años costaba la mitad. Y encima no resolvía el problema todavía. Ese es un poco, le transmito para que usted ya le llame la atención a estos funcionarios que han firmado y han asesorado al ministro de entonces, que era un colega nuestro. Eso realmente es por qué. ¿Por qué quiero explicitar esto? Porque inclusive una ex alcaldesa, que todos la conocemos. Ingeniero Luyo, un minuto, por favor. Sí, también cuando se instaló en su despacho, el colegio, digamos, a través de su directivo, le ofrecieron un apoyo y no quiso saber nada con los ingenieros. Ya sabemos cómo terminó. Ya sabemos, ¿no? Bueno, una cosa final que es importante, que me tomo la libertad de tomar porque realmente no lo ha tocado mi colega civil, es que actualmente han dictado un decreto, el decreto 1225 del sector vivienda, en la cual quieren introducir en las municipalidades el sistema de revisores urbanos, en otras palabras, mercantilizar la revisión, digamos, digamos, dándole al sector privado las revisiones y dejando de lado a los revisores que por décadas, que eran los técnicos revisores municipales aceptados por ley, de eléctricos, civiles, sanitarios, inclusive electrónicos, o en otras palabras, que eran, digamos, preparados y garantizados por el Colegio de Ingenieros y los quieren echar. Más bien dejarlo eso
para, digamos, comercializar, digamos, las revisiones técnicas, y esas revisiones técnicas van a ser contratadas por los mismos interesados, las empresas constructoras. Y esto realmente ya se empezó con el gobierno anterior. Y hemos visto cómo con el argumento de impulsar el crecimiento económico a través de la construcción, vemos en toda la avenida, por ejemplo, yo vivo por ahí, por toda la avenida San Felipe han aparecido edificios que parecen paneles de, digamos, de abejas. Si hay un sismo de orden 6 de Richter, ahí vamos a poner a prueba y vamos a ver quiénes son los responsables de estas decisiones que se han tomado y que van a afectar a la población, y vamos a ver quiénes son los responsables cuando, y espero que lo procesen, cuando se produzca, digamos, un sismo de grado 7. Gracias, ingeniero, porque creo que ha agotado su tiempo. Esa es un poco la... Ingeniero Col, su pregunta y comentario sobre el tema de infraestructura y transporte. Bueno, una pregunta súper corta. Mi pregunta de rigor, ¿no? De qué porcentaje le van a dedicar al sector transporte, aunque me va a disculpar, como no sé, no tiene, casi es irrelevante la pregunta, ¿no? Porque hay poca chance de que sean gobierno, pero bueno. Y bueno, ahora el comentario un poco largo que quiero hacer es el siguiente. Que no exceda, por favor, los 5 minutos, le pido. Voy a tratar de... es referente al expositor anterior, que parece que en respuesta a que como el Estado es ineficiente para generar buenos expedientes técnicos, pareciera que la concesión de esa APP fuera la panacea. Y eso también yo escucho a muchos periodistas del sector y muchos economistas. Sin embargo, yo les quiero demostrar ahora que puede que sea muy interesante para los casos en que la inversión pública requiere un cofinanciamiento o un subsidio muy bajo en porcentaje. Pero los casos en que requiere un alto porcentaje de subsidio, no es conveniente que se concesione. Y sobre todo cuando son obras públicas que están muy relacionadas con el subsuelo. Bueno, he empezado con la conclusión y ahora voy a sustentar esa conclusión. Primero con un ejemplo que ya lo comenté ayer. Mintra, que es el acrónimo de Madrid Infraestructura de Transportes, amplió su red de metro en 200 kilómetros entre el año 97 y el año 2007. Es decir, 20 kilómetros por año. Imagínense en cuánto tiempo se terminaría la línea 2 si se va a ese ritmo, ¿no? Bastante rápido. Todo lo licitó como obra pública y lo licitó en tramos pequeños de 5 a 8 kilómetros, lo cual permitía mayor competencia. Obviamente mayor competencia que si se licitara 35 kilómetros. Luego, una vez que terminaban la obra civil, Mintra compraba todas las instalaciones, escaleras, mecánicas, ascensores, a los proveedores para ahorrarse las utilidades que iban a ir a los contratistas. Todo eso, bueno, aparte hizo bastante y abundante investigación geotécnica. La investigación geotécnica, para que se pueda acotar adecuadamente los presupuestos, investigación geotécnica del subsuelo, requiere entre el 1 al 3% o 4% del monto de la obra civil. Pues aquí no se hizo ni siquiera el 0.1% y además mal encaminada, porque el objetivo principal es poder determinar las propiedades mecánicas del subsuelo para poder diseñar las obras subterráneas. Y no solo se hizo insuficiente, sino también deficiente, porque eran tipos de investigaciones que no eran para el aluvial, la grava aluvional de Lima. Bueno, entonces, ¿por qué? Y todo esto lo licitó como obra pública. Ahora uno podría preguntarse por qué es la ventaja. Primero, si tiene un alto porcentaje de cofinanciamiento. La línea 2 del metro tiene un 80% de cofinanciamiento. Entonces, al concesionario que le interesa construir lo máximo posible. Entonces, mejor es licitarlo como obra pública. Y entonces el Estado tiene que controlar sí o sí
Uno no puede estar claudicando y decir, bueno, tenemos ingenieros que no tienen suficiente calidad. El Estado tiene que hacerse de los mejores ingenieros para las obras que son súper importantes para el país, que representan un alto porcentaje de las finanzas públicas. Bueno, entonces, ¿por qué hay esa ventaja? Otra ventaja es que puede licitar en tramos cortos, más competencia. Aquí solo hemos tenido un solo postor. Otro también, por ejemplo, en el caso de una línea de metro, el constructor y el que se dedica a la operación y mantenimiento son dos negocios muy diferentes. Entonces ahí se genera costos transaccionales internos, ¿no? Bueno, todas estas cosas, yo estuve en el 2012 de asesor, se lo dije a quien ahora es el viceministro. Obviamente ya saben el resultado, me chotearon, ¿no? Entonces, en enero de 2013 yo dije, caray, qué pena, ¿por qué me sucede esta ahora? ¿Por qué me sucedió hace 8 años con la interoceánica? La misma historia, advertí todas las cosas con anticipación, no me hicieron caso y ya saben lo que ocurrió. Bueno, y entonces yo dije, ¿y por qué no sucede esto en Chile? ¿Por qué sucede en Perú? Y entonces se me ocurrió y bajé los currículos vitae del ministro y el viceministro de Transporte de Chile y de Perú. Y aquí me hizo acordar lo que usted dijo, porque hay economistas por todos lados para tomar decisiones de ingenieros. ¿Y sabe qué vi? El ministro y el viceministro de Chile, de Transportes, ambos ingenieros civiles. Uno maestría en Economía de Transportes, el otro maestría en Ingeniería en Transportes. ¿En dónde? En buenas universidades, uno de Estados Unidos, de Europa, no me acuerdo exactamente dónde, que habían hecho durante la mayor parte de su carrera laboral. Habían dirigido proyectos de transportes, de carreteras, de metros, de puertos, de diferentes sitios. Habían tenido también experiencia de muchos años fuera de Chile, ¿no? ¿Quién era el ministro de Transportes? Usted se acuerda, Carlos Paredes, administrador de empresas. ¿Qué había hecho antes de ser ministro de Transportes? Tenía sus empresas en Arequipa que no tenían nada que ver con el sector transportes, alimentos. Bueno, alimentos para Foncodes, nada que ver con el sector transportes. El viceministro de Transportes, ingeniero industrial, se había dedicado unos 6 años al sector transportes, pero como burócrata, director de Ocitran, pero antes de ello es ingeniero industrial, pues antes de ellos nada con el sector transportes. Ahora no es que uno sea presumido, ponga a un ingeniero civil al Ministerio de Salud y mata a todos los enfermos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser racional. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, parece que se ha calentado el ambiente en esta confrontación entre economistas e ingenieros, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. No, pero yo, bueno, el colega Luyo, que digamos ha mencionado el tema de China, se ha olvidado de mencionar de que el que planteó primero este tema fue Andrés Oppenheimer. Es un periodista argentino en un célebre artículo, ¿no?, que tiene ya más de 10 años, donde él menciona justamente que una de las razones del éxito de China, que como todos sabemos, ha tenido un crecimiento de un poquito menos, casi 10% anual durante 30 años seguidos. Eso no ha habido nunca en la historia de la humanidad. Ningún país ha crecido tanto tiempo tan alto. Y él dijo, una de las explicaciones de esto es que las principales decisiones las han tomado el comité político del Partido Comunista Chino, que está formado por 9 ingenieros. O sea, ahí el órgano de poder no es tanto el Consejo de Ministros, sino siendo un partido vertical, esta comisión política. Entonces, claro, ahí abrió, y él mismo en ese artículo compara quiénes son los que toman las decisiones en América Latina. Todos eran abogados, ¿no?, administradores, en fin, de otras carreras, incluyendo economistas, ¿no es cierto? Y entonces la, digamos, recomendación era que tenemos que confiar más en los ingenieros. Primera pregunta a nuestro invitado. En un eventual gobierno del general Urresti, ¿cómo va a ser o quién nos garantiza que en ese gobierno va a haber más ingenieros en la toma de decisiones, o sea, en el Consejo de Ministros?
Todavía me queda tiempo, o sea que voy a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Uno de los mejores logros de este gobierno, voy a refrasear, las mejores propuestas que ha elaborado este gobierno es el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que como todos sabemos lo ha elaborado el Ministerio de Producción, el ministro Piero Gessi y su equipo, que es un buen equipo. Dicho sea de paso, Gessi también es economista, así que no todos los economistas son malos, digamos, ¿no? Porque esto es un buen documento, es un documento que está bien fundamentado, hay un buen diagnóstico y tiene propuestas interesantes como principalmente que hay que crear nuevos motores de la economía porque ya el motor de la minería ya fue, ¿no es cierto? Hidrocarburos igual, por los precios de los commodities a nivel internacional, y propone los sectores forestal, acuicultura, textil, industrias culturales, gastronomía, que se ha incluido posteriormente. Pero también propone una promoción integral a las pequeñas y medianas empresas, al desarrollo de nuevos emprendimientos, sobre todo con jóvenes, a la inserción del Perú en cadenas productivas globales o cadenas de valor también globales, al desarrollo de clústeres competitivos a nivel de provincias y el apoyo y fortalecimiento de la red de CITES, Centros de Innovación Tecnológica en todo el país. De hecho, se está haciendo una inversión grande ahí, de 12 o 14 CITES, se va a llegar a 30 y tantos CITES, ¿no es cierto?, al final del gobierno. Yo sé que eso está avanzando. Sin embargo, no todo esto se ha podido aplicar. En realidad, yo diría que muy poco se ha podido aplicar. Nada, ok, correcto. ¿Cuál es la razón? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no estaba de acuerdo, o decía que sí, pero al final no ha soltado la plata, digamos, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas buenas que tenía el gobierno, que ha podido, digamos, justamente en los años finales, 2 años finales, hacer un inicio de transformación productiva que el Perú necesita y darle la pauta al siguiente gobierno y de paso generar un respaldo popular que claramente lo necesita el partido de nuestro amigo Abu Attas acá presente, ¿no es cierto? Con lo cual tendría más chance. No ha ocurrido. Entonces, ahí viene mi segunda pregunta. ¿Qué nos garantiza que si gana el general Urresti de su partido, se va a aplicar el Plan Nacional de Desarrollo y de Diversificación Productiva? Muchas gracias. Bien, para seguir la misma tónica de mis colegas, en el sector alimentario también existe esta falta de especializar y determinar las competencias para cada profesional. En el sector que se da los permisos sanitarios, donde se ve las empresas, se hacen las observaciones, donde el profesional tiene que ir a calificar a las empresas, no siempre son ingenieros en industrias alimentarias, ingenieros que se han especializado y saben cómo debe ser una producción, sino sin dejar de valorar a las otras profesiones. Vemos que hay médicos veterinarios, nutricionistas y otros profesionales que están haciendo la labor especializada que debería hacer un ingeniero. También estamos a tiempo de corregir eso en estas entidades donde incluso los directores no son ingenieros en alimentos, no son expertos en alimentos, pero sí están dando la certificación y dando al consumidor la seguridad de que todo lo desarrollado está bien. Lo que quería resaltar en cuanto a su exposición es que nos plantea una sociedad de bienestar. Pienso que todo peruano tiene que estar satisfecho porque este es el objetivo de todo habitante peruano, vivir en una sociedad donde se quiera alcanzar la justicia social, donde las políticas lleven a hacer un equilibrio entre los más desposeídos y los que tienen más. Especialmente en el sector agroalimentario,
donde se pide políticas especiales para los pequeños productores, para las comunidades olvidadas, especialmente para las zonas rurales, zonas de altura, donde se siembren pequeñas parcelas a costos excesivos y de poca rentabilidad. En nuestro país necesitamos de otros productos no nacionales para satisfacer las necesidades de los consumidores, para que la industria pueda producir y tengamos productos de necesidad como son las carnes, el caso de las aves. Sabemos que en el Perú se consume gran cantidad de pollo, pero esto no sería posible si no traemos su alimento especial, que es el maíz amarillo duro. Si no tenemos para producir otro tipo de carnes las mezclas de insumos como la soya o subproductos de soya. Necesitamos exportar, exportamos nosotros nuestra materia prima, pero no le damos el valor agregado nacional, no hacemos investigación en buscar sustitutos o generar que la rentabilidad de las semillas existentes en el país se adapten y den el rendimiento por hectárea que en otros países dan. Pienso que la innovación, si bien es cierto, se debe incentivar, pero no solo la innovación se debe usar el término porque es atractivo, sino se debe usar con responsabilidad. Esta innovación tiene que estar acompañada por estudios científicos que sean promocionados por el Estado, que se generen en las universidades partidas para que juntos con los empresarios, los agricultores, en el caso del agro me refiero, se desarrollen in situ estas mejoras. Hubo una experiencia positiva en la Universidad Agraria hace unos años, existía el Centro de Capacitación Campesina, que se formó por un grupo de ingenieros de muy buena voluntad que iban a la zona, en este caso era Cerro de Pasco, cerca de una mina, y se promocionaba, enseñar a los agricultores a mejorar el queso que producían, a hacer los ingenieros zootecnistas que eran expertos en pieles, enseñaban cómo curtían la piel. Los de industrias alimentarias les enseñábamos cómo se hace un buen chorizo, un buen cabanossi ahumado, cómo implementaban productos que quién sabe ellos no conocían, pero tenían la materia prima. Y se les enseñaba con las condiciones que tenían, como usted dice, no había luz, pero se podía moler en molino de mano, se podía mezclar manualmente, se podía hacer un yogur calentando con sistemas propios de la comunidad. Entonces se puede desarrollar esto porque los ingenieros tenemos eso, tenemos las capacidades, pero necesitamos el compromiso del Estado para que genere la unidad, el que vayamos nosotros al encuentro de los ciudadanos que necesitan estos conocimientos. Y depende del Estado promover este tipo, si bien es cierto, se va a generar un ingreso, pero el costo no es excesivo, pero sí creo que la productividad que van a tener estos campesinos va a mejorar. El queso que le rendía 1 kilo por 8 litros de leche, podríamos mejorarlo y sacar no solo el queso fresco, sino del suero se hace la ricota. Ellos aprendieron a hacer la ricota. Entonces se puede mejorar la producción. Pienso que en cuanto a seguridad alimentaria y nutricional, es compromiso del Estado en darle herramientas a la sociedad para que la nutrición sea acompañada de la cultura, de la educación. Si no hay educación, si no hay compromiso de las familias, no podríamos mejorar la nutrición y exigirle al consumidor que aprenda a usar bien los alimentos. Si no hay ese compromiso de educación y sobre todo de respeto por la integración familiar. Nosotros hablamos de que se cumplan, por ejemplo, las 8 horas laborales
que debe respetarse, es un derecho. En muchos centros de trabajo estatales y privados no respetan. El trabajador, por conservar su trabajo, muchas veces se queda a hacer sobretiempo, sin que sea pagado obviamente, y no tiene vida familiar. Porque antes comentábamos, gracias, comentábamos que si el Estado hace que la familia sea una familia coherente, consistente y unida, que convivan verdaderamente como lo que decimos son familias, tenemos que cumplir y respetar los derechos que tiene el trabajador, el profesional, de un buen sueldo y respeto a todos los derechos como trabajador. Gracias. Sobre el marco regulatorio de la educación y de la calidad educativa, ¿no?, que está profundamente ligado a la temática que estamos trabajando en este foro, ¿no? Se habla pues de la ley de instituto está por salir y no sale, el CINEACE, que prácticamente se ha hecho una reingeniería de su rol, si cabe el término, el COPAES que se quiere crear. Bueno, hay toda una serie de temas que evidentemente pues no empujan este tema de la competitividad pues del recurso humano que necesitamos en el país. También quisiera que nos comente algo en estos 5 minutos que le quedan para su intervención final. Muchas gracias. Yo creo que me quedaba un poquito más porque guardé el otro, ¿no? Ah, sí, unos minutos, correcto. Bueno, miren, yo ahora que ya estamos hablando ya un poco más en confianza, y que ya me dijeron directamente que un poco para qué hablas acá si no vas a llegar a ningún lado, pero yo creo que lo importante es ir construyendo, ¿no es cierto? Y así como yo aprendí cuando tuve a mi cargo un capítulo internacional, que es el capítulo de cambio climático, yo lo primero que dije, y lo que aprendí, porque en la primera invitación me llevaron al Consejo de Científicos de las Naciones Unidas, dirigida por científicos, que son los que opinaban sobre el cambio climático. Entonces, como yo no soy tonto, aprendí y dije, bueno, vamos a buscar en el Perú a los científicos. Y descubrí que el Perú tiene una Academia Peruana de Ciencias. Y no solamente tiene una Academia Peruana de Ciencias, sino que esa Academia Peruana de Ciencias, por decreto presidencial de 1930 de Leguía, tiene carácter de consultor obligatorio del Estado peruano. Entonces yo convoqué a toda la Academia Peruana de Ciencias y a todos los científicos del CENAMI, del Instituto Geofísico, de todas las instituciones. ¿Y saben cuál fue la terrible conclusión a la que llegamos? Científicos que trabajan en el Ministerio de Energía y Minas, científicos que trabajan en el Ministerio de Vivienda, científicos que trabajan en todos los sectores. La conclusión fue, ¿quiénes toman las decisiones? Yo les preguntaba, oye, pero si tú dices esto y se está haciendo lo contrario, me dijeron, señora Huataz, lo que pasa es que nuestros informes los meten en el cajón y no los toman en cuenta. Esa es la realidad del Perú el día de hoy. Esa es la realidad que siendo gobierno yo no he podido cambiar. O sea, y tengo que asumir los pasivos, que tengo que asumirlos y los reconozco públicamente. Hemos tratado de que, por ejemplo, la última pregunta que planteas, Isaías, respecto al marco regulatorio de la calidad educativa. Yo soy muy práctico. O sea, para mí todo este tema de la SUNEDU, la autonomía universitaria, el negociado de las universidades, me interesa un poco o nada. O sea, honestamente les digo, si nosotros queremos ser un país donde exista calidad educativa, los colegios de ingenieros como este colegio de ingenieros, tienes tú que dar tu examen de suficiencia para poder ejercer la profesión. Eso es lo que ocurre en cualquier país desarrollado. O sea, tú acabas tu universidad, si te estafaron, si fuiste a Lavallejo o no fuiste, es tu problema. El tema es que tiene que haber una institución responsable de la calidad, que tiene un poco que ver con la pregunta que planteabas tú, Jorge, con el tema. Un poco más nos dijiste, estoy sentado esperando que venga el gran terremoto para decir, tú eres una bestia y tú eres una... Oye, caracteres, ¿y dónde está el colegio de ingenieros? O sea, ¿cuántas de las viviendas que construimos, que se autoconstruyen en el Perú, dónde está la gestión? Ahora sumamos todos un poco de responsabilidad, yo como legislador, ustedes como ingenieros, ustedes como colegio de ingenieros,
que permitimos que todos los días se autoconstruyan en el Perú sin ninguna pauta. O sea, esperemos que sepan lo que están haciendo. Si no, lo que han dicho algunos científicos, que en un gran terremoto en Lima habrán 200.000 personas fallecidas. Eso es lo que sería la conclusión, Jorge, de lo que tú estás planteando, de que no se estén usando normas técnicas y que eso es lo que viene ocurriendo en el país. No solamente eso. ¿Cómo? No, pues, por favor, los legisladores tampoco. O sea, por favor, respetar las reglas de juego del foro. Yo quiero traer a colación brevemente a alguien que yo considero el último sabio en el Perú, el ingeniero Santiago Antúnez de Mayor. Y tiene que ver contigo, María Eugenia. Yo quisiera, creo que además debiera ser un libro de lectura obligatorio en el Perú, La alimentación en el antiguo Perú. Y cuando leemos ese libro, nos damos cuenta, y ahí sí ya viene mi vena política y mis concepciones políticas, de cómo así el USAID, la colaboración de Estados Unidos con el Perú, eran sacos de harina de trigo para que elaboren fideo, para cambiar el hábito de la población, para que todos los peruanos coman fideo y dejen de comer los cereales andinos, que eso es en el fondo lo que ha ocurrido en el Perú. El cambio de hábito alimenticio ha destrozado a la población peruana. Tanto es así que el día de hoy tenemos ahora sí el título mundial latinoamericano del país con mayor grado o índice de obesidad en América Latina. ¿No es cierto? Gracias a una alimentación que no es la alimentación para la cual hemos nacido. Yo no soy andino, pero la gran parte de la población peruana es andina. Tenemos características morfológicas de una naturaleza acondicionadas a nuestro clima y nos han cambiado el chip completamente porque conviene a los intereses, sobre todo aquellos que importan el trigo y que fabrican el fideo, y entonces ahí estamos tocando la puerta con Chocano. Yo sí quisiera algún día que le hagamos un verdadero homenaje a Santiago Antúnez de Mayor, que tengo entendido que todavía no fallece, está cerca de 100 años. Estoy hablando del nieto, del hijo no estoy hablando del que hizo la central, sino el hijo. Fernando, tú me has hecho dos preguntas puntuales. Si yo garantizo pues que el ingeniero, que van a haber ingenieros en el gobierno, porque yo sí tengo claro que quien debe saber, bueno, puedo decirlo, pues no te rías, que si yo tuviera la capacidad de decisión, si algún momento hubiera tenido una capacidad ejecutiva, definitivamente yo me hubiera rodeado de la gente que sabe. Yo no voy a contratar a un economista para que me enseñe educación, y menos a un economista para que me enseñe políticas de producción. Tu segunda pregunta iba, ¿qué harías tú con el plan de diversificación productiva? Y ahí tengo sentimientos encontrados, porque es un lindo texto académico, muy lindo texto académico. Pero cuando tú ves qué cosa es lo que se ha hecho, el primer CITE que se inauguró con la inversión fabulosa que tú mencionas, de 5 millones de soles, ¿qué fue? Una placa hecha por el ministro Gessi, que lo llevó a la Universidad de Madre de Dios y lo puso sobre la Facultad de Agricultura, en el laboratorio de la Facultad de Agricultura. Ese es el CITE agrícola que han hecho Madre de Dios. Han puesto una placa sobre otro que existente. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual yo simplemente pondría en mi librero el plan de diversificación productiva? Porque cuando tú aterrizas y dices, si todos los países de América Latina se han dado cuenta que necesitamos desarrollar nuevos motores, ¿no es cierto? El desarrollo de la manufactura, el desarrollo de la agricultura intensiva, el desarrollo de productos alimenticios, ¿no es cierto? Nosotros, ¿por qué tenemos que traer las barras de cereales de Estados Unidos cuando la hacen con el producto peruano? ¿Por qué no entramos a un desarrollo? Y tú dices, ¿por qué Colombia sí lo hace? ¿Y por qué Brasil sí lo hace? ¿Y por qué Chile lo hace? ¿Por qué en Colombia Samsung está invirtiendo 4.000 millones en una planta para hacer teléfonos? ¿Por qué en México lo hacen y por qué en el Perú no? ¿Por qué? Porque acá hay una contradicción ideológica entre el ministro de Economía, ¿no es cierto?, que cree que el Estado no debe tener banca de fomento, que el Estado no debe tener sectores, o sea, no deben darte terrenos para que hagas tu planta, que no deben darte luz, nada, o sea, absolutamente nada. Tú compite con todos como puedas. Y alguien que le contó al ministro Gessi, que tampoco está muy convencido,
porque si no hubiera renunciado, ¿no es cierto? Si él hubiera estado convencido de lo que está haciendo y si yo no puedo ejecutar el plan, me voy a mi casa, pues no me quedo sentado. Ahora, que estar sentado en un Lexus que vale $200.000 y cobrar 30.000 soles mensuales no está mal también, entonces habrá que entenderlo al ministro Gessi, ¿no? Porque no todos pueden manejar un carro de $200.000. Y ese tema de las contradicciones ideológicas neoliberales, al margen, yo no quiero entrar en conflictos con nadie, pero cuando nosotros hablamos de desarrollo, y aquellos que hemos trabajado, yo he pasado 30 años de mi vida desarrollando puestos de trabajo en el Perú, he sido abogado, pero yo prácticamente abogado he tenido muy poca práctica, yo soy un emprendedor y soy un experto en temas de calidad y en desarrollos productivos, o sea, nosotros generamos, con la empresa que yo desarrollé, llegamos a ser los primeros productores del país en forma de clúster. Nosotros con 20 fábricas producíamos el mismo producto, 2 millones de prendas mensuales para Estados Unidos. Es un hecho que no lo ha hecho ninguna persona en el Perú. Y esto lo hacemos desde el año de 1980, cuando el gobierno de Fujimori desarrolló el programa del 1.000.000 de buzos, el 1.000.000 de carpetas. Me pidieron a mí que se lo diseñe. Y yo, siendo gobierno, no he podido colaborar en absolutamente nada en mi gobierno con los conocimientos que tengo. Señor Bota, sí le queda ahora 2 minutos nomás. Ya. Ahí fuiste, Jorge, tú, bien crítico con algo que coincido contigo absolutamente. Hay 2 temas que yo quiero traer a colación rápidamente. Cuando yo comencé a estudiar como fiscalizador el tema de las asociaciones público-privadas, la primera que yo estudié fue una obra llamada Buenos Aires-Canchaque, en el norte. Una obra que lo primero que, ¿cuánto cuesta esta obra? Dije yo, y el propio expediente dice $15 millones. ¿Por cuánto es el contrato de concesión? Porque estaban concesionando la obra y el mantenimiento y todo. $100 millones. Entonces yo dije, oye, disculpe, soy abogado, estoy en un ambiente de ingenieros, pero tonto no soy, pues. O sea, si cuesta 15 y hago un contrato por 100, ¿dónde está la mía? O sea, ¿cómo es esto? Resulta que, coincido contigo, las asociaciones públicas privadas, lamentablemente en su gran mayoría, se han hecho con dinero bajo la mesa para utilizar el Estado para enriquecerse. En la posición, Jaime, tuya, de que yo sí comparto contigo absolutamente el hecho de que somos muy ligeros al dar encargos. Y simplemente para terminar quiero hacer una autocrítica. Nosotros no podemos estar reinventando la pólvora cada 5 años. Yo he tenido un solo cargo donde he tenido y he cometido el error cuando fui presidente del Congreso y me sirvió para aprender. En el Perú tenemos un error de concepto gravísimo. De acuerdo a la Constitución, las políticas públicas las define el Estado. El Estado son partes del Colegio de Ingenieros del Perú. La pregunta es, ¿a dónde tiene voz y voto el Colegio de Ingenieros del Perú? La respuesta la dejo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? El genio de Alan García, disculpen los amigos apristas, se le ocurrió proponer la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y esa ley orgánica del Poder Ejecutivo reserva para el Ejecutivo el diseño y ejecución de las políticas públicas en el país. Entonces, cuando te ponen a un economista a manejar el comercio exterior o cuando te ponen a un economista a manejar el transporte en el Perú, como el día de hoy, lo veía dando instrucciones al economista Gallardo de cómo superar el problema del embalse y por amor a Dios. Entonces, eso es un tema que como sociedad tenemos que hacer respetar. Las políticas públicas involucran a la academia, a la sociedad civil, a los colegios, a los ciudadanos de a pie. Las políticas públicas no son exclusivas y excluyentes del ministro de turno, porque si no estamos en la que estamos todos el día de hoy, cruzando los dedos para que no nos toque una persona que pueda destrozar el país. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Agradecemos especialmente la presentación del representante del Partido Nacionalista Peruano, el señor Daniel Fernando Abugataz. Recibimos, por favor, al ingeniero Julio Cáceres para acercarse y hacerle entrega de un presente a modo de agradecimiento por su participación en este Foro Elecciones 2016. A nombre de la comisión organizadora, el Colegio de Ingenieros del Perú, le hacemos entrega entonces
de este pisco del colegio. Este es realmente peruano, por favor.